Bienvenidos, esto es Informe Extra. En esta edición vamos a empezar con Cuba. Juan Carlos Santana Noboa, ex viceministro de Trabajo y Seguridad Social, ha pedido asilo en Estados Unidos. No se trata del único dirigente del régimen que se está asilando en Estados Unidos en los últimos años. Para analizar este tema nos acompaña Juan Claudio Lechín, escritor y analista político. Juan Claudio, gracias por acompañarnos. Muy amable, gracias, Oscar. Bueno, de acuerdo con medios como Martín Noticias, aparte de Juan Carlos Santana Noboa, tenemos los nombres de los siguientes dirigentes del régimen que se han ido asilando en Estados Unidos en el último tiempo. Manuel Menéndez, ex jefe del Partido Comunista en Cienfuegos. Arelis Casañola Quintana, expresidente de la Asamblea Popular en la Isla de la Juventud. La jueza Melody González Pedraza y Luis Raúl González Pardo Rodríguez, piloto implicado en el ataque a los hermanos al rescate. ¿Qué puede estar sucediendo en el régimen para que personas con cargos importantes estén asilándose en Estados Unidos? Mira, se ha ido degradando el régimen cubano. El gran proyecto que tenía en 1959 Fidel Castro era un proyecto revolucionario que generaba una esperanza y que generaba una actitud muy enérgica por parte de la juventud y de muchos sectores de la población. A medida de que ese régimen fue avanzando, Castro mantuvo el faro de la revolución continental y de la revolución mundial. Por ejemplo, ahora que está invadiendo Israel el Líbano, nos recordemos que 500 tanquistas cubanos estuvieron en la guerra del Yom Kippur contra Israel. O sea, ya en los años 70 encontramos una Cuba que es una transnacional político-militar. Esa unidad de guerra con la Unión Soviética va hasta una excelencia en todos los tipos de guerra. Cuando Fidel Castro se muere, se queda solo, crea un nuevo tipo de guerra, que es una guerra de baja intensidad, donde las armas ya no cuentan, lo que cuenta es la infiltración, los movimientos sociales, la captación de políticos y la destrucción de las democracias. Veamos siempre que en todo esto hay una noción militar, hay una noción de estrategia y táctica militar aplicada a la política e incluso a la paz, para desmontar y apropiarse de los países. Mientras vive Fidel Castro y Raúl también mantienen una cierta sobriedad en cuanto al asalto de la economía cubana y del poder cubano. Porque lo sorprendente es que Cuba hoy tiene ingresos de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua y de otros países fuera de China y de Rusia, y sin embargo está económicamente peor. Entonces, con el decaimiento de Raúl Castro y la desaparición del líder histórico Fidel Castro, lo que sucede en Cuba es una degradación al interior, donde la más alta nomenclatura incurre en una corrupción a la venezolana. O sea, en lugar de que los cubanos le contagien a los militares venezolanos la austeridad, por lo menos aparente, que tenían en términos históricos, los venezolanos han empezado a contagiar a la alta nomenclatura cubana del dispendio, del whisky etiqueta azul, de la cantidad de dinero afuera, de comprarse pisos en Europa, yates para sus hijos. El Cangrejo, el nieto de Raúl Castro, lo encontraron el año pasado comprando un hotel en $250 millones en Inglaterra. El dispendio se ha vuelto muy fuerte en la alta nomenclatura del ejército. Yo creo que eso explica que el resto del Estado cubano, que antes recibía algo, migajas, pero recibía, se ha visto ya en la más extrema pobreza, igual que la población. Y solamente la alta nomenclatura goza de unos privilegios y de unas fortunas asquerosas, producto de la corrupción del erario público. Y ha abandonado a otros sectores porque
Fíjate que la gente que mencionas son gente de provincia, es de la Isla de la Juventud, el otro es un subsecretario del Trabajo. En Cuba no hay trabajo, entonces debe ser un caballero que tiene muy poco oficio. Entonces, toda esta gente también está desesperada en esta estructura de poder. Se podría decir entonces que en la dirigencia del régimen, no en la alta nomenclatura, pero digamos que una nomenclatura del segundo nivel, hay una falta de compromiso revolucionario. No, yo pienso que en nadie hay un compromiso revolucionario. El engaño de la revolución cubana, del compromiso revolucionario, fue para los seguidores, no para la alta nomenclatura. La alta nomenclatura siempre creyó en el poder, no en el compromiso revolucionario. Usaban el discurso del compromiso revolucionario para conectar con esas masas de jóvenes incautos como los de Harvard, Princeton, que hay ahora haciendo desastres en Estados Unidos. Pero la gente era pragmática y para buscar trabajo, el único lugar donde hay trabajo en Cuba es en el gobierno. Todos son instituciones del Estado, la cultura es del Estado, el deporte, los deportes son del Estado, todo es del Estado. Entonces, la gente para sobrevivir ha buscado en el Estado posiciones y se ha quedado en una burocracia media. Pero la alta nomenclatura ahora se ha comido todo el pastel, ya no ha dejado para nadie, de tal manera que la gente de la burocracia del medio para abajo están sufriendo la misma pobreza que la gente de la calle. Ahora, también llama la atención que este ex viceministro se haya presentado junto a un grupo de cubanos a pedir asilo, pero que no les haya dado su identificación, no les haya dicho de quién se trataba, qué cargo tenía en la isla. ¿A qué crees que se deba esta estrategia? No, eso es normal, claro. Si yo soy si estoy disfrazado, yo no puedo revelarle a mis compañeros de ruta que tengo una identidad diferente. Yo te pongo, cuando nosotros entrábamos clandestinamente a Bolivia en los años de la dictadura y viajábamos en un autobús y conocíamos extranjeros, no les contábamos que nosotros estábamos de alguna manera encubiertos, ¿no? Entrando a Bolivia clandestinamente. Pero eso es para Entonces, entrar. eso no es extraño. Ajá, Lo que me extraña es que haya caminado hasta la frontera. El tipo ha pasado las de Caín, viniendo de Cuba. ¿Cuál habrá sido la ruta que ha tomado? Porque generalmente los cubanos están yendo a Nicaragua en charters. Nicaragua les facilita la inserción en el continente y México también ahora con López Obrador y Sheinbaum, ¿no? Pretenden hostigar a la frontera sur de los Estados Unidos. Y el tipo ha llegado con otra gente, unos jóvenes, dormían en el mismo cuarto. Ahora, ¿por qué ha elegido esa ruta? Eso es una gran pregunta. Ahora, con respecto al caso de Luis Raúl González Pardo Rodríguez, este piloto implicado en el ataque a los hermanos al rescate, ¿qué opinas de que se encuentre viviendo en Estados Unidos una persona relacionada con este caso? Claro, lo que pasa es que son funcionarios o en su momento creyeron en el sueño revolucionario. Llegó como en todo ejército, dieron la orden y ahí no hay discusión, no se dice, pero mire, general, ¿no? Debe haber ejecutado la orden. Eso no le quita lo infame, ¿no? No le quita que haya pertenecido a un gobierno y a un régimen el más infame que ha producido América Latina. Estoy tratando de entender al ser humano y ese infame de aquel momento va sintiendo las penurias, ¿no? Yo lo he visto en un libro de un ex guerrillero que estuvo con el Che Guevara en Bolivia y que se jugó todo por la pretendida revolución cubana, benigno, y cuando llega a Cuba es portero de un club donde entran los hijos de los ricos del partido. Entonces el tipo de pronto se pregunta en su libro, bueno, ¿y qué estuve haciendo yo dando mi vida, yendo a Bolivia, al Perú? Fue al Perú, estuvo en muchas partes como un soldado de la revolución y resulta que cuando vuelve no tiene ni siquiera la posición en el ejército, sino es portero
de un club de los niños bien de la nomenclatura cubana. Entonces viene una gran decepción, ¿no? O sea, le ha pasado a casi todo el mundo, ¿no? Como vuelvo con los chicos norteamericanos que con tanto énfasis quieren destruir el capitalismo, que es el mejor sistema que ha generado la historia humana para los pueblos, y resulta que cuando se les acaba esa bobaliconería de la emoción, se dan cuenta que se han metido en el desastre y el horror, que han sido partícipes y ahí obviamente quieren salvar el pellejo y se van. Yo creo que hay que castigarlos siempre, a toda esta gente que ha facilitado la subida del horror en América Latina. Porque pensemos por un segundo que le hubiera sucedido a Estados Unidos o Alemania. El castigo hubiera sido bien duro con la gente que facilitó la subida del nazismo. En cambio, nosotros somos en eso más laxos, ¿no? Disculpamos, seguimos adelante y nos han destruido los proyectos de vida en América Latina. América Latina está destruida por todas partes gracias al socialismo del siglo XXI y a este neocomunismo. Juan Claudio, vamos ahora a una pausa y regresamos con México, a donde Miguel Díaz-Canel se ha presentado con un avión con placa venezolana. Seguimos en Informe Extra acompañados por Juan Claudio Lechín, escritor y analista político. Juan Claudio, para la toma de mando de Claudia Sheinbaum en México, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel se ha presentado, de acuerdo con diversos medios de comunicación, en un avión con placa venezolana. ¿Qué revela esto para ti? Bueno, más que revelar, constata el hecho de que Venezuela es una colonia cubana, de tal manera que para sortear algún tipo eh, de, de prohibiciones internacionales, de placas aéreas que sean detectadas o de aviones que sean detenidos, eh, pasa a tomar una placa venezolana. En el caso de ellos no es extraño. Evo Morales ya viajaba en el avión de Chávez en su promoción del año 2005 y de 2006. O sea, ellos tienen una confabulación, porque son una banda criminal, ¿no? En el poder. Ya vemos los resultados de su obra, es destrucción y más destrucción. Todo lo demás era pura retórica florida para incautos, pero son en el fondo gente que hace narcotráfico, gente que contrabandea armas. A Bolivia acaba de llegar un avión con 184 Kalashnikovs. Entonces, ellos viven en ese elemento mafioso de hacer la guerra, de estar preparándose para una guerra contra la democracia y contra el capitalismo. Por eso no me constata el hecho de que el régimen cubano controla Venezuela y dispone de Venezuela a su antojo, ¿no? Ahora bien, mientras que el gobierno mexicano invitó al dictador cubano, a Miguel Díaz-Canel, quien se presentó, pero también invitó a Putin y a Maduro, que no se presentaron, al mismo tiempo no han invitado al rey de España. ¿Qué opinas de este desaire diplomático? Mira, en el caso de Maduro es lógico que Maduro no vaya, porque tiene ya si no tiene orden de apremio, está por salir cualquier rato. Entonces, no puede correr el riesgo de llegar a México y de que algún organismo internacional policial lo atrape. Y ahí sería una crisis mayor, ¿verdad? En cuanto al desaire, primero ellos invitan a todo su bloque, lo que es importante para la gente que no cree, para la gente que todavía vive en la luna. Ellos invitan no solamente a la gente afín, sino invitan a su bloque.
ya dijo Petro que Sheinbaum pertenecía al M-19 de joven, con lo cual aclara su presencia en el bloque de López Obrador y como parte de esta argolla del socialismo del siglo XXI en América Latina. En cuanto al desaire, mira, todo el discurso de los comunistas, de los neocomunistas, de los fascicomunistas, como podríamos llamarles, tiene el propósito de incentivar el inconsciente colectivo. El discurso comunista de la pobreza, de los 40.000 niños muertos en Gaza, es para hurgar la lástima, la pena, y lo dirigen esa explosión sentimental, la dirigen en contra del enemigo que es Estados Unidos y Occidente. Esa es un poco la técnica. En cuanto a no invitar al rey, es parte de esa técnica porque explotan en las capas más bajas de México esa vieja concepción de que España vino a robarles. Y aquí te cuento una pequeña anécdota, si me lo permites. Paco Ignacio Taibo, el escritor, que después fue nombrado, es parte del socialismo del siglo XXI. Pero bueno, lo interesante es que él cuenta en una entrevista que le hice hace muchos años, él contaba que cuando niño, el día de la fiesta de México, como él era español, él es nacido en España, Paco Ignacio Taibo, el día de la fiesta de México, los niños lo perseguían para matarlo, porque era un gachupín, era un español. Entonces tenían que ir a matarlo los niños, 6, 7, 8 años. Y él tenía que correr y esconderse en la dirección para que no lo lincharan. Obviamente no iba a suceder, Ahora, pero eso significa, quiere decir, ese sentimiento que existe en México y en muchas partes de América Latina, por lo demás, ¿no? Tampoco se puede negar que exista de varias maneras en el resto de América Latina, un concepto de que España fue una colonia perversa, un colonizador perverso. Y en realidad esa es la opinión que nos generó Francia e Inglaterra, enemigas imperiales de España, con la independencia. Con la independencia en adelante nos metieron toda esa serie de narrativas en la cabeza y nos rompieron el espinazo de nuestro pasado, ¿no? Valladares, Rodríguez, Pérez, todos somos españoles, hablamos castellano, o sea, somos otra España. Pero la utilización de ese discurso hizo que no lo inviten al rey para hacer una retórica. Siempre ellos están buscando un engaño, una retórica con que enganchar al pueblo, para que el pueblo diga, sí, estos dicen la verdad, ¿no? Lo que yo siento, ese tipo de cosas. Y van acelerando el camino a la creación del horror, como siempre, como siempre. Juan Claudio, con respecto a esta retórica, Claudia Sheinbaum, cuando era gobernadora de la Ciudad de México en el 2021, encabezó un evento en el que cambiaron de nombre al Árbol de la Noche Triste por Árbol de la Victoria. Como podemos ver, esta retórica va a continuar, pero ¿qué tanto daño consideras que esta visión de la historia negro-legendaria ha hecho en Hispanoamérica? Absoluta. Yo pienso que, y escribí un artículo muy largo para una revista colombiana, largo, un artículo académico de 30 páginas, de cómo nos ha dejado un trauma que nos infantiliza hasta hoy. La independencia nos ha dejado un trauma calamitoso que nos genera una falta de responsabilidad con respecto a nuestras acciones y nos hace transferir responsabilidades a otro. Si no es España, es los Estados Unidos, algún tipo de imperialismo que siempre nos mantiene en la infancia y que nuestras acciones de no progreso se las tenemos que achacar a algún fenómeno de la historia o algún fenómeno del pasado, algún fantasma, ¿no? Fijémonos en los japoneses, ¿no? Los japoneses realmente en el año 45 con las bombas de Nagasaki y Hiroshima. Hiroshima
fue una calamidad, pues oye, es una cosa, militarmente es una cosa mayor. Bueno, los japoneses hasta hoy no se quejan, no andan por ninguna parte colgando carteles. Los polacos que los han invadido, los rusos, los soviéticos los han destruido, los han matado, los alemanes. No los ves en una esquina como nosotros quejándose, mostrando sus heridas históricas. Eso es calamitoso para el alma latinoamericana, esa sensación de la independencia que nos corta la historia, porque resulta que nacemos en 1821 unos o 1825 los bolivianos, y resulta que nuestra historia va hasta antes de Roma, en tanto que españoles. Es tanto que españoles de este lado del Atlántico, nuestra historia es, pues, hemos apresado al rey francés en el siglo XVI, o sea, Juan Claudio, es enorme nuestra participación. vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque para que nos aclares la pugna que se da al interior del MAS entre Evo Morales y Luis Arce. Seguimos en Informe Extra acompañados por Juan Claudio Lechín. En el bloque anterior estábamos hablando de la retórica indigenista que ha hecho tanto daño a los países hispanoamericanos. Con respecto a esta retórica, Bolivia es uno de los países cuyo gobierno más ha impulsado este discurso. Y actualmente estamos viendo una disputa entre los principales líderes del MAS, el expresidente Evo Morales y el actual presidente Luis Arce. Evo Morales pretende presentarse nuevamente de forma inconstitucional como candidato presidencial y Luis Arce está en contra de ello. Pero, Juan Claudio, ¿qué otros aspectos dividen a estos dos líderes políticos? Yo creo que en realidad nada, ¿no? Porque Bolivia es un país controlado por Cuba. Por lo tanto, ambos dos son instrumentales a Cuba. Creo que lo que están haciendo es una cosa bien interesante políticamente. En términos de técnica política, no significa que no sea infame, ¿no? Pero en términos de técnica política, como Bolivia siempre ha sido un laboratorio, tanto para la elección de jueces del 2011, que hoy la aplican en México, como para esto, están creando una oposición dentro del mismo partido, de tal manera que están ocupando todo el espacio político, tanto de la izquierda como del centro, todo el espectro político la están ocupando entre ellos y están sacando a los márgenes a la oposición. De tal manera que se va a convertir en una especie de bipartidismo, posiblemente no les interese la Constitución y nombren a Evo, porque en ese momento ven como que es más adecuado para seguir. Pero ambos dos no están disputando nada. A ellos los tiene absolutamente controlados y saben que sin Cuba no durarían en el gobierno más de 2 minutos. Al tercer minuto se caen del gobierno sin una estructura política internacional como la de Cuba. Ahora, ambos pertenecen al Grupo de Puebla y el MAS pertenece o está incorporado dentro del Foro de Sao Paulo, pero estos dos organismos, ¿de parte de quién están? ¿A quién apoyan? A ambos. En realidad, sabemos que el Grupo de Puebla y el Foro de San Pablo son instrumentos de esa unidad colonizadora que es Cuba. Han sido creados, instigados por Cuba, financiados siempre por otro, porque Cuba nunca ha puesto plata, ¿no? En un caso la puso el Brasil para el Foro de San Pablo, la puso Lula, y en otro caso la puso Chávez. Pero siempre los cubanos controlan toda esta urdimbre y mantienen dos caballos, dos payasos para poder manejar las circunstancias. En teoría hay elecciones en Bolivia el 2025, no hay una fuerza de oposición visible importante, entonces supongo que quieren llegar a las elecciones del 2025 garantizándose dos rostros para ver cuál de ellos es más funcional para quedarse en el poder, porque en el caso de ellos no les interesa nada sino quedarse en el poder
y mantener el socialismo del siglo XXI con esta sociedad delincuencial en América Latina. Nos ha acompañado Juan Claudio Lechín, escritor y analista político. Juan Claudio, ha sido un gusto. Muchas gracias, Oscar. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.